Rusia detiene a un periodista estadounidense y lo acusa de espionaje en su territorio. Sale en Moscú del Wall Street Journal. Le detuvieron en Yekaterinburgo, la capital de los Urales, donde al parecer preparaba un reportaje sobre la guerra en Ucrania. Le acusan de espiar para Estados Unidos por recopilar presuntamente información secreta sobre el complejo militar industrial ruso. No son meras acusaciones, ha dicho el portavoz del Kremlin. Asegura que la han pillado con las manos en la masa. Tanto Gershkovich ante el tribunal como el Wall Street Journal en un comunicado lo han negado tajantemente. El abogado del periodista denuncia que no le han dejado entrar al juicio. El estadounidense era uno de los periodistas occidentales que han seguido informando desde Rusia a pesar de las nuevas leyes que restringen la libertad de prensa y opinión. Muchos profesionales rusos se han ido del país por miedo. Para ellos, el riesgo es aún mayor. Gershkovich pasará al menos los próximos 2 meses en esta prisión, Lefortova, a la que suelen traer a todos los detenidos por el Servicio Ruso de Seguridad. Aquí esperará un juicio por espionaje por el que le podrían condenar hasta 20 años de cárcel. Este jueves también han detenido al padre de Masha, la niña rusa que acabó en un internado después de hacer un dibujo antiguerra. Se había fugado justo antes de ser condenado a 2 años de cárcel por desacreditar al ejército ruso. Según prensa local, le han detenido en Minsk, Bielorrusia, un país con estrechos vínculos con Moscú. Esto es Ronnie Analiza, la política internacional. Es la ocasión en la que el presidente de Ucrania ha estado más cerca de la frontera con Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala de su país en febrero de 2022. Volodymyr Zelensky visitó la región nororiental de Sumy con motivo del aniversario de su reconquista a las tropas rusas. En las primeras semanas del conflicto, varias ciudades de la región se convirtieron en el centro de encarnizadas batallas. Las fuerzas rusas siguen bombardeando la región. Atacaron la ciudad de Bilopilia el martes por la mañana, dañando un edificio escolar y un bloque de pisos. Mientras tanto, se inician obras de reconstrucción de los servicios más urgentes. La ciudad de Stary Saltiv, en la provincia ucraniana de Kharkov, muestra las heridas de la guerra. Un pequeño número de civiles todavía intenta sobrevivir entre las ruinas. En el frente diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha participado en una sesión en la que ha dicho que la paz a cualquier precio es una mera ilusión. No other nation wants peace more than Ukraine, but peace at any cost is an illusion. For peace to be a lasting one, it needs to be just. The cessation of Russia's aggression and the restoration of Ukraine's territorial integrity are essential conditions for peace. Rusia dice estar dispuesta a hablar de paz, pero subraya que sus preocupaciones de seguridad son prioritarias. Rafael Grossi sigue buscando un acuerdo para proteger la central nuclear de Zaporilla. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica espera que tanto Rusia como Ucrania acuerden ciertos principios. La planta ha sido objeto de numerosos ataques desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. The idea is to agree on certain principles, certain commitments, including not to attack the plant, for example, and some others. Электричество не идет никуда. 2 реактора, которые сегодня работают, они работают в режиме так называемого горячего остановок, то есть выработки электроэнергии в этом режиме не предусмотрено, вырабатывается тепло. Grossi, que ha visitado Zaporilla por segunda vez, lleva meses pidiendo un acuerdo de alto el fuego para esta zona específica. Ambos bandos se culpan de provocaciones nucleares y de ataques contra la planta. Ucrania culpa a Rusia por usar la instalación para actividades militares y exige retirar al personal armado de la central. Moscú insiste en que debe mantener sus fuerzas allí para proteger al mundo de una catástrofe nuclear. Sigue ahí estancado. Sí que estamos viendo bombardeos de artillería en las ciudades más importantes que le quedan de Donetsk, como es Slaviansk, por ejemplo, y también vemos que lo que está pidiendo Ucrania es que la llegada de ese armamento que permita lanzar una contraofensiva que en principio estaba prevista de cara a la primavera.
pero que parece que no, que se va a hacer esperar prácticamente hasta el mes de junio. Y mientras tanto, yo creo que lo más relevante son las conversaciones que están teniendo lugar más allá de Ucrania, ¿no? Comentaban ahora la visita de Pedro Sánchez a China. El plan de paz presentado por China es, creo, un punto de comienzo para empezar a construir algún tipo de propuesta. También está el plan de paz propuesto por Zelensky. Bueno, yo creo que se empiezan a mover las vías diplomáticas muy lentamente, arrastrando mucho los pies. Todavía ninguna de las dos partes tiene la motivación para ceder y para querer sentarse a negociar un alto el fuego, pero ya empiezan, aparecen ya voces que plantean ya de manera un poco más seria esta cuestión. Sí. Parte de tanto de Ucrania como de los países occidentales a la propuesta china, porque en realidad son 12 puntos que no articulan, digamos, un plan concreto de salida de la guerra sobre el terreno. Pero sí que es importante que se empiece a debatir, ¿no? Quizás no con luz y taquígrafos, pero sí que se empiece a hablar de cuáles son las opciones de salida de esta guerra. Y yo creo que sin creer demasiado quizás en la capacidad del plan chino de ponerse en vigor, sí que es una excusa perfecta para sentar a la mesa a dialogar, en este caso a Pedro Sánchez, pero también a Macron, probablemente a von der Leyen y también a los Estados Unidos y a Ucrania, por supuesto, ¿no? Esta mañana he visto las noticias que Zelensky había invitado a Xi a visitar Kiev, y todo esto yo creo que son pasos que de manera muy lenta avanzan en esas vías diplomáticas, pero tenemos que recordar que las vías diplomáticas son lentas, que tardan y que además se hacen fuera del alcance también de los medios de comunicación, y sería una mala diplomacia si no sucediera así, es decir, si estuviéramos al tanto de todas las conversaciones que están teniendo lugar en esos círculos diplomáticos. Yo creo que por tanto, hay que tener en cuenta el plan de Zelensky, hay que tener en cuenta el plan de China, pero también tenemos que empezar a ser relativamente optimistas, porque vemos que ahora ya sí que empiezan a aparecer esas propuestas, ¿no? Antes no teníamos ninguna propuesta encima de la mesa. Es una pena que desde el marco europeo tampoco haya todavía ninguna propuesta de salida a la guerra, más allá de apoyar a Ucrania hasta que Ucrania quiera y la salida de las tropas rusas. Eso yo creo que hay que trabajar un poquito más en profundidad desde en sí mismo, genere una escalada de la guerra. Lo que es cierto es que esto es un armamento que es muy superior al que están utilizando ahora mismo los ucranianos y también los rusos, pero el número de efectivos y la llegada escalonada al terreno no van a hacer que salgan de manera inmediata las tropas rusas. Lo que sucede es que sí que va a permitir a los ucranianos resistir sobre las líneas de confrontación actuales. Otra cuestión es que desde el Kremlin se intente vender que esto es efectivamente lo que escala el conflicto. El conflicto escala en la medida en que Rusia está agrediendo a un país soberano, ¿no? A mí en el terreno del armamento me preocupa por lo que nos corresponde a nosotros, a los occidentales y especialmente a los europeos, el envío de armas por parte del Reino Unido con uranio empobrecido al terreno, ¿no? Que son armamento que se envió durante la guerra de Irak y se lanzaron durante los bombardeos a Serbia, y está demostrado que, a pesar de que efectivamente no es un armamento nuclear, sí que genera una radioactividad que provoca un montón de cánceres y de enfermedades a las poblaciones que allí residen. Y esto sí que me preocupa, y creo que se está hablando muy poquito en los medios de comunicación sobre este envío, y desde luego no he escuchado a ningún líder europeo decir nada al respecto. Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos días del desplazamiento de armas nucleares tácticas a Bielorrusia, yo creo que es un uso, digamos, disuasorio por parte de Vladimir Putin, que esgrime la carta nuclear cada vez que considera que puede llegar a asustar precisamente a aquellos miembros de la OTAN que se sitúan en las fronteras inmediatas. Pero yo creo que esto es algo que hemos visto también a lo largo de estos meses. Cuando él ha considerado que había algún tipo de maniobra
por parte de los aliados occidentales que podría poner en peligro alguna ofensiva rusa, ha sacado a pasear la carta nuclear como elemento meramente disuasorio. Yo creo que tenemos que estar... el escenario nuclear sigue siendo una opción, pero yo creo que no debemos tampoco generar una cierta alarma social en relación con esto. Yo creo que tenemos que ser, sin embargo, muy conscientes de que lo que está sucediendo en Ucrania va a alargarse durante mucho tiempo. Estamos viendo cómo se están enviando, cómo se ha aprobado ahora el envío de munición por parte de la Unión Europea a lo largo del próximo año. Estamos viendo que los tanques y los carros de combates norteamericanos van a comenzar a llegar a finales de este año a Ucrania, y esto quiere decir, haciendo una lectura amplia, que la guerra se va a alargar y que ya es un hecho asumido por parte de los aliados occidentales, y que también lo tiene asumido el campo ruso a través también de ese plan industrial sostenido sobre la industria armamentística que aprobó hace unas semanas Vladimir. Pues